Quisiera saber quién eres tú. Hola Robinson, ¿cómo está usted? Ok, seguimos. Ahora solamente tenemos 17. ¿Qué hago? Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. Seguimos con el ciclo de Carnot. Ok, bueno, aquí hay más que están entrando. Seguimos. Ok, se está mirando, ¿verdad?
Sí. Sí, Sí, maestro, sí, se ve. Muy bien, gracias. Ya ustedes ven entonces que el trabajo neto, por lo tanto la eficiencia, se vuelve máxima, ¿verdad? Cuando requiere la mínima cantidad de trabajo y entrega en mayor cantidad de trabajo. Es decir, cuando los procesos son reversibles. A eso le llamamos un proceso reversible. No es realmente reversible, pero cuando entrega el máximo es reversible. Por lo tanto, no es sorprendente que los ciclos más eficientes sean los reversibles. ¿Ok? En la práctica no es posible lograr ciclos reversibles porque no se puede eliminar la irreversibilidad, no es posible. Porque todos los procesos tienen irreversibilidad. Sin embargo, los ciclos reversibles proporcionan límites superiores al desempeño de los ciclos reales. Las máquinas térmicas y los refrigeradores que funcionan en ciclos reversibles sirven como un modelo con los cuales podemos comparar las máquinas térmicas y refrigeradores reales. So, de tener reversible como una referencia. Por lo tanto, los ciclos reversibles también sirven como punto de partida para el desarrollo de ciclos reales. Y se modifica según sea necesario para satisfacer ciertos requerimientos. Eso es lo importante de eso. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, es probable que el ciclo reversible más conocido sea el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, oiga bien, hace ya 200 años. El francés Sadi Carnot, esa máquina térmica opera en un ciclo que se llama máquina térmica de Carnot. Ese ciclo se compone de 4 procesos reversibles. Oiga bien, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. 2 que no cambian la temperatura, que son isotérmicos, y 2 que cambian la temperatura, pero no cambian, no transfieren calor, son adiabáticos. Vamos a ver ahora en qué consiste ese ciclo. Ok, lo vamos a ver aquí en un dibujo. Ok. Muy bien. Es probable, ¿verdad? Digo, considere un ciclo, o sea, un sistema cerrado, un émbolo, un sistema cerrado, conformado por un gas que está contenido en un dispositivo cilindro émbolo adiabático. ¿Ya usted sabe, adiabático significa que está aislado, que no pierde calor. Que no pierde calor. Está aislado. No pierde calor. Adiabático. ¿Ya te recuerdan, verdad? Que se ve aquí en esta figura. Allá en la figura es todo esto. ¿Ves? El ciclo completo. Vamos a comenzar por ahí arriba. El aislamiento, mire, el aislamiento de la cabeza del cilindro es tal que puede ser eliminado para poner al cilindro en contacto con dispositivos que proporcionan transferencia de calor. Los 4 procesos reversibles que forman el ciclo de Carnot son los siguientes. Ok, primero, del 1 al 2, donde la temperatura alta es constante. Inicialmente, ese estado 1, la temperatura del gas es la temperatura alta, pH. Ok, y la cabeza del cilindro está en contacto estrecho con una fuente de temperatura alta. O sea, esa parte de temperatura alta en ese cilindro es cuando se produce la chispa, cuando se produce la temperatura que está en contacto. Ok, ahora se permite que el gas se expanda lentamente. Eso es mentalmente, porque usted no puede decir que va a ser lentamente. No para entender el ciclo, ¿eh? Se expande lentamente y que realiza trabajo sobre los alrededores. Porque si expande, mire, está aquí. Cuando está aquí abajo, está en contacto con una fuente de alta temperatura. Y esa fuente de alta temperatura es la energía del combustible que está aquí y explota. Entonces, vamos a imaginar que esto va lentamente y va transfiriendo un trabajo, porque este émbolo se va moviendo hacia afuera. Se va moviendo hacia afuera. Ok, y este es el límite donde puede llegar. Este es el límite donde puede llegar. Vamos a suponer. Es solo para tener para tener los 4 puntos del proceso. Los 4 puntos. Se mueve del 1 al 2. Del proceso va del 1 al 2. Un proceso de expansión.
a temperatura constante, porque la temperatura no cambia. Y dice que eso está aislado, no pierde Q. Entonces, en ese periodo ahí, la expansión isotérmica se permite que el gas se expanda lentamente y realice un trabajo sobre los alrededores. O sea, el émbolo hace un trabajo sobre los alrededores a partir del eje. Cuando el gas se expande, su temperatura tiende a disminuir, pero no tan pronto. No tan pronto como disminuye la temperatura de una cantidad, o sea, infinitesimal de temperatura en delta T. Cierta cantidad de calor se transfiere del depósito hacia el gas, o sea, del depósito hacia el gas. Cierta cantidad se transfiere del depósito hacia el gas, o sea, de la fuente. De modo que la temperatura de este se eleva a pH, a temperatura H. Ese es el primer ciclo, de 1 a 2. Vamos a ver qué pasa con la temperatura y el calor en ese proceso. ¿Ok? La cantidad de calor total transferida al gas durante este proceso es QH. O sea, fíjense si usted tiene aquí un QH que se le transfiere al gas. Y ese QH que está ahí no cambia. Y su temperatura es alta y se va expandiendo. Pero ese Q que está ahí se transfirió al gas en ese momento. Ese proceso es adiabático, pero ese proceso es isotérmico reversible. Vamos a ver aquí el dibujo de 1 a 2. Fíjese que de 1 a 2 gana calor, usted ve, gana calor. Y va a la misma temperatura T1 y T2, la misma temperatura, pero gana calor de la fuente. En el proceso a temperatura constante, dice que la temperatura es, cuando usted calienta un gas, él se expande. Pero cuando tiene un delta T, hay un delta volumen que se expande y la temperatura vuelve a la anterior cuando se expande. Vuelve a la anterior. Es como cuando usted tiene un relay que entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Si eso entra y sale en un tiempo muy mínimo, es como si estuviera haciendo lo mismo. Entonces la temperatura se mantiene. ¿Por qué? Porque cuando le entra calor aumenta, pero cuando se expande disminuye. Cuando le entra calor aumenta la temperatura, pero cuando se expande disminuye. Por lo tanto, lo que aumenta es igual a lo que disminuye. Por lo tanto, se mantiene constante mientras se expande. La temperatura no cambia. Ok. Gana calor, pasa del proceso 1 al proceso 2 y lo único que cambió fue el volumen y ganó calor. Pero la temperatura es la misma. Ese es el primer proceso, que es una expansión isotérmica. Ahora, después que ya está expandido isotérmicamente, ya no va a ganar calor en ese punto. Entonces sigue una expansión adiabática reversible, que es de 2 a 3. De 1 a 2, mire, de 1 a 2, aumenta el volumen, ¿se ve? A temperatura constante, porque le va entrando calor. Ahora, del 2 a 3 sigue aumentando el volumen, ustedes, sigue aumentando el volumen, pero ya va bajando la temperatura. Porque la temperatura alta sale aquí, pierde aquí, como va perdiendo calor, baja la temperatura, pero se mantiene. Aquí tenemos la temperatura, aquí la temperatura baja de la alta a la baja. De la alta a la baja, y aquí es adiabático, o sea, aquí no pierde calor. ¿Por qué baja la temperatura? Porque se sigue expandiendo. ¿Por qué se sigue expandiendo? Bueno, por la presión que tiene, pero ya no pierde calor. Aquí gana calor, pero aquí no pierde. Y como aquí no pierde calor, el proceso es adiabático, pero se está expandiendo, y si se expande, baja la temperatura. Recuerden que cuando se expande, baja la temperatura. Entonces aquí baja la temperatura y aumenta el volumen, pero en forma adiabática, sin perder calor. Sin perder calor. Entonces ese proceso que se llama expansión adiabática, de 2 a 3,
del estado 2, entonces el depósito que estuvo en contacto con la cabeza del cilindro se elimina y se reemplaza por el aislamiento de un sistema y se vuelve adiabático, o sea, no pierde calor. Entonces el gas continúa expandiéndose lentamente y realiza trabajo sobre los alrededores hasta que su temperatura disminuye de TH a TL, que es el estado 3. Se supone entonces que el émbolo ahí no experimenta fricción, o sea, es decir, vamos a decirlo, no experimenta fricción y el proceso está en cuasi equilibrio. De modo que el proceso es reversible, así como adiabático. Y el tercer proceso que pasa de 3 a 4, fíjese ahora, de 3 a 4, va a perder calor. Y si pierde calor, usted va a perder calor aquí, su volumen va a disminuir. Al perder calor, se va a enfriar y además el volumen va a disminuir. Mire que la temperatura es constante, es lo que está perdiendo calor. Esta temperatura TL es la misma que en este punto 4, no cambia la temperatura, pero por ahí pierde calor. Este proceso sigue siendo isotérmico, pero no adiabático. Entonces es una compresión isotérmica. A la misma temperatura se comprime. ¿Y por qué se comprime? Porque pierde calor. Pierde calor. Ese proceso es de compresión isotérmica. Ese tercer proceso, que es compresión isotérmica reversible de 3 a 4, donde la temperatura baja, se mantiene constante, el estado 3 se retira el aislamiento de la cabeza del cilindro y se pone en contacto con el sumidero donde va a botar el calor. Después, una fuerza externa empuja el cilindro hacia el exterior, de modo que se realiza un trabajo sobre el gas. Ok, a medida que el gas se comprime, su temperatura tiende a incrementarse, pero tampoco como se aumenta, esta disminuye. ¿Por qué? Porque se transfiere calor hacia afuera. Usted se da cuenta entonces que también es un diferencial de temperatura, lo que causa que la temperatura se mantiene del gas descienda a T. Eso es el proceso 2-3. En el proceso 1-2-3. Ahora estamos en el proceso 3-4, donde la temperatura L se mantiene constante. O sea, como la diferencia de temperatura entre el gas y el sumidero nunca excede de un diferencial, este se puede considerar que es constante. ¿Ok? Y transfiere calor en forma reversible, o sea, pierde calor. Lo cual continúa hasta que el émbolo alcance la posición 4. Entonces, la cantidad de calor rechazado es QL, que es este calor que se rechaza aquí. Fíjense, eso hay que entenderlo. Miren. El gas aquí tiene un volumen grande, un volumen grande, pero comienza a perder calor. Y cuando pierde calor, se encoge. Se encoge el volumen. Pero la temperatura se mantiene constante porque esta temperatura que es baja, se mantiene baja, pero perdiendo calor. Y se supone que si pierde calor, la temperatura va a bajar. Se supone. Pero para que no baje, entonces disminuye el volumen, se comprime. Entonces se llama una compresión isotérmica reversible, que es el tercer paso. Se comprime perdiendo calor. ¿Ok? Y al final tenemos otra compresión adiabática, que es esta. Adiabática es que por aquí no va a perder calor, pero va a bajar la presión, va a bajar el volumen a temperatura constante. Fíjese, perdón, va a bajar la temperatura, va a bajar el volumen aumentando la temperatura. Vamos a ver la compresión adiabática. Proceso 4.1. La temperatura T1 sube a TH. Fíjese que aquí, en este proceso, no pierde calor por aquí. No pierde calor. Lo que hace es que se comprime. Y al comprimirlo, el gas, al comprimirlo, aumenta su temperatura. Cuando usted comprime un gas, aumenta su temperatura. Porque no va a perder calor. Ese es el compresor. Este es el compresor. Ahí está el compresor. Entonces, la temperatura, el estado 4 es tal que cuando se elimina el depósito de baja temperatura, se coloca el aislamiento de nuevo en la cabeza del cilindro y se comprime el gas de manera reversible. Entonces se vuelve a su estado inicial, estado 1.
donde la temperatura L sube la temperatura H durante un proceso de compresión adiabática. Y se completa el ciclo. Fíjese que esta es una expansión, porque usted ve, el volumen va aumentando a temperatura constante, ganando calor. Luego, esta temperatura baja en forma adiabática sin perder calor, por una expansión adiabática. Porque este calor, mientras esto va bajando de temperatura, mientras va bajando la temperatura, entonces se va expandiendo. Sin cambiar la temperatura, sin perder calor, la temperatura baja porque se expande de aquí a aquí. Esa expansión hace que el volumen, que la temperatura baje sin perder calor. Aquí. Pero aquí ahora se comprime por una compresión adiabática, una compresión isotérmica, porque pierde calor, por eso se comprime. Por eso una compresión isotérmica, por la temperatura aquí es la misma. Y aquí, como aumenta la temperatura, es un aumento de temperatura, pero aumento del volumen. Aumenta el volumen, disminuye el volumen por compresión. Este pedacito de aquí disminuye el volumen. Ve que el volumen es esto, pasa de aquí a aquí, pero por el compresor. Y vuelve al punto 1. Son 4 procesos. Este diagrama P por B muestra ese proceso. Recuerde que en un diagrama de este tipo, el área dentro de la curva, representa el trabajo de frontera para ponerse en cuasi equilibrio, internamente en equilibrio. O sea, si fuera solamente esta línea que usted tiene, el trabajo sería toda el área de abajo, toda el área desde aquí y aquí, toda el área. Pero tiene que restarle lo que usted va, el calor que pierde, el trabajo, la potencia del compresor, lo que gasta ya el compresor y lo que pierde, hace que esto que está aquí debajo sería lo que usted entra como trabajo. Vamos a dibujarlo aquí para explicárselo mejor. Vamos a ponerlo aquí. Este es un PV, un diagrama PV. Tenemos del punto 1 al punto 2, tenemos isotérmico, expansión. El volumen, vamos a poner que este es el punto 1. Aquí tenemos volumen 1. Expansión. Esta temperatura es la misma. TH. Esta es una expansión isotérmica. Y aquí tenemos la misma temperatura H. Luego, en esta etapa de aquí a aquí, va a bajar, seguir bajando la temperatura y seguir aumentando el volumen, más así que este volumen 2. Y aquí llega hasta este volumen que es volumen 4. Volumen del punto 2. ¿Ok? Todo eso, esa curva de aquí, sería todo lo que está dando el sistema como trabajo. El trabajo sería todo esto, toda esa curva. Ah, pero espérate, que ahora esto ganó calor, y aquí va a comprimirse, o sea, a comprimirse isotérmicamente, o sea, sin cambiar la temperatura, va a venir de aquí a aquí. Este es TL y este es TL, y tiene el punto 3. 1, 2, este es el 4, perdón, este es el 1, el 2, este es el 3, y este aquí es el 4. Volumen 4. De aquí a aquí pierde calor, no es adiabático, pierde calor, y al perder calor y mantener la temperatura, se comprime, y de aquí a aquí, vuelve y se comprime adiabáticamente sin perder calor, porque aquí está el compresor. Entonces, el área debajo de esta, usted se la tiene que restar a la otra. El área debajo de esta, usted la tiene que restar a la otra, que es esta. Vamos a poner que esa es la primera,
Toda esta que está aquí fue lo que entregó el sistema y esto que está aquí fue lo que perdió el sistema. O sea, usted le va a restar el área que está aquí abajo al área original, que era esta. Esto fue lo que dio y esto fue lo que recibió. Entonces, lo que dio menos lo que recibió me da el trabajo que es el área dentro de la curva. Dentro de la curva. O sea, el trabajo fue neto es este, que es el trabajo debajo de estas dos curvas menos el área debajo de estas dos curvas. Y me va a dar esto. Y me va a dar el trabajo neto. Por eso, el sistema es mejor mientras más grande es esta área. Mientras más grande es esta área. Si usted quiere mejorar la eficiencia de ese sistema, entonces usted trata de que este proceso sea lo más acostado posible, este proceso sea lo más inclinado posible, este proceso sea lo más acostado posible y este sea lo más inclinado posible. Usted ve que va aumentando el área. Entonces, mientras más acostado es ese sistema, mejor. Y mientras más inclinado es ese sistema, mejor. Ok. No, eso es el trabajo del ingeniero. Hacer que estos sistemas isotérmicos y estos adiabáticos sean lo más lineal posible. Lo más lineales posible. Este que sea casi por aquí y este que sea casi por aquí. Este que sea casi por aquí y este casi por aquí. Aumenta esa área de ahí, aumenta la eficiencia. ¿Ok? No es tan simple, es muy fácil verlo, eso para entenderlo. ¿Ok? El área que se encierra dentro, 1, 2, 3, 4, es la diferencia entre esas dos áreas y representa el trabajo neto. Observe que si se actuara de manera poco generosa y en un esfuerzo por ahorrar QL, entonces se comprimiese el gas de forma adiabática al estado 3. Comprimirlo en forma adiabática al estado 3, en lugar de hacerlo en modo isotérmico, se terminaría de nuevo en el punto 2, de manera que se volvería a trazar la trayectoria 3,2. Se volvería a 3,2 y no se cierra el ciclo. De modo que se ahorra la QL, pero no se podría tener ninguna salida de trabajo neto de esa máquina, porque no se cierra el ciclo. Esto ilustra que una vez más la necesidad de que una máquina térmica intercambie calor con un depósito de baja temperatura para poder, si usted no quiere perder esto y se regresa aquí, entonces no va a hacer trabajo. Ok, muy bien, vamos a dejarlo ahí, aunque es muy simple el ciclo de Carnot inverso, pero esto es refrigeración. Entonces el ciclo de Carnot inverso sería una bomba de calor. ¿Entienden? Esta vez aquí gana calor y aquí lo pierde. Bueno, aquí gana calor y aquí lo pierde. Esto es refrigeración y esto es planta térmica. Una bomba de calor. Esto es bomba de calor, perdón. Y esto es refrigeración. Refrigeración es cuando usted coge calor de una parte de baja temperatura y la transfiere a un lugar de alta temperatura. Esto es un refrigerador. Y esta es una planta térmica que coge calor de una fuente de alta temperatura y la bota a una fuente de baja temperatura produciendo trabajo que es la área. Ok. Y la potencia de este refrigerador es el área de aquí también. Es el ciclo inverso. El ciclo de la máquina de Carnot recién descrito es totalmente reversible, por lo tanto, todos los procesos que abarcan se pueden invertir, en cuyo caso se convierte en el ciclo de refrigeración de Carnot. O sea, usted puede invertir. Invertir quiere decir que aquí sea el 2, aquí el 3, aquí el 4 y vuelve al 1. ¿Ok? Esta vez el ciclo es exactamente el mismo, excepto que las direcciones de las interacciones de calor y trabajo están invertidas. El calor en QL se absorbe de un depósito de baja temperatura y el calor QH se rechaza hacia un depósito de alta temperatura. O sea, refrigeración. Se requiere una cantidad de trabajo W neta para completar el ciclo. Este diagrama PV del ciclo de Carnot invertido es el mismo que corresponde al ciclo de Carnot, excepto que se invierte la dirección del proceso como se muestra en la figura. Muy bien.
léanse, porque no vamos a ver en la próxima los principios de Carnot. ¿Ok? Y después vamos a ver escala termodinámica de temperatura. Solo vamos a ver el próximo día. Y le voy a poner máquina térmica de Carnot 610. Eso ahora se estudia como planta térmica y se ve la calidad de la energía, la cantidad contra calidad en la vida diaria. Y luego tenemos refrigeración de Carnot y bomba de calor de Carnot, que fue lo que acabamos de ver, pero con sus cálculos. Esto que acabamos de ver aquí son solo el principio, la definición conceptual de Carnot. O sea que tenemos aquí el ciclo de Carnot aplicado a una planta térmica o una bomba de calor, y aquí tenemos el ciclo de Carnot inverso aplicado a una refrigeración. Entonces ustedes se dan cuenta, y lo que vamos a ver luego son los cálculos correspondientes para ver las eficiencias y cómo se calcula, cómo se hace matemáticamente. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos quedan 8 minutos. Vamos a dejar de presentar. Y tenemos 18. Bueno, yo tengo una foto que tiene un poquito más. Vamos a usar esa para la asistencia. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo bien? Diga, William. Diga, William. William. Bueno, parece que William, ok, quitó la manita. ¿No tiene ninguna pregunta, un comentario, alguna observación, una queja? Cualquier cosa. Ok. Recuérdense lo que le dije. Creo que por ahora está bien la clase. Ok, se entendió bien todo. Muy bien. Nos vemos el próximo sábado entonces. Ahorita le subo los videos para que se lo voy a subir de una vez para que no me olvide. ¿Ok? Excelente, Bueno. Gracias, profesor. Bueno, pues ya saben entonces. Nos vemos el próximo sábado. Buenas a todos. Cuídense. Gracias, maestro. Buen fin de semana. Igual, usted, profesor. Gracias, igual. Adiós.